Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase. Estamos atendiendo la doctrina de Satanás. Y el día de hoy hablaremos del campo de batalla. Este campo de batalla donde se desarrolla el conflicto entre el creyente y Satanás. Y ese es el principal campo de batalla, que es la mente. La mente es donde se va desarrollando las tentaciones, donde el creyente empieza a luchar en contra de Satanás. Y vamos a ir desarrollando este tema. Como texto, vamos a ir a 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. 2 Corintios 11:3. Cuando en nuestra Biblia en español leemos en este texto la palabra sentido, usted pudiese encontrar en griego que hace referencia al pensamiento o a la mente, de tal forma que el texto hace referencia a que Eva fue tentada por Satanás, y el espacio en el que se fue dando esa tentación precisamente fue la mente, y que Pablo tiene miedo que los hermanos de Corintios también pierdan esa batalla a nivel mental y sean de alguna forma engañados y extraviados de la verdad. Ahora, estas personas, estos hermanos, nunca iban a perder la salvación, pero sí iban a extraviarse del evangelio. ¿Cuál es el propósito entonces de Satanás con esto? Bueno, pues estamos viendo que la mente es el principal campo de batalla, y en este campo Satanás usa de sus huestes espirituales de maldad para poder influir en el pensamiento del creyente. Ahora, no solamente en el pensamiento del creyente, también trabaja en el del inconverso. Solamente que el plan que tiene, o el propósito que tiene, el objetivo, es diferente en cada uno de ellos. Vamos a ver lo que es el objetivo de Satanás en la mente del creyente. ¿Por qué influencia la mente del creyente? En primer lugar, podemos ver que le hace dudar de su salvación. Cuando éramos recién convertidos, porque ya esto no debe pasar después de un tiempo, muchas veces dudábamos si realmente éramos salvos. Muchas veces cuando veíamos que caíamos en algún pecado, decíamos: ¿será que realmente soy salvo? ¿Será que realmente me arrepentí? En ocasiones Satanás nos hacía sentir tan mal que llegábamos a pensar que muy probablemente no aceptamos de corazón. Claro, en ese momento nosotros hicimos un análisis de nuestra vida, vimos si realmente esa decisión fue sincera. Y cuando pasamos esa etapa, y si pedimos consejo a alguien en la iglesia, nos dijo: bueno, ¿realmente estás arrepentido? ¿Tú crees que te has arrepentido? ¿Tú crees que Dios perdonó todos sus pecados? ¿Sí? ¿Qué pecados perdonó? Pecados que había yo cometido, pero también perdonó los pecados presentes y también aquellos que íbamos a cometer. Porque cuando Dios nos adoptó como hijos, Él, conociendo todas las cosas y todos los tiempos, sabía que constantemente íbamos a fallar. Y cuando nosotros pedimos perdón, nosotros, como estamos limitados en el conocimiento, solamente estábamos pidiendo perdón de aquellos pecados que conocíamos, pero Él nos estaba perdonando por todos nuestros pecados. Y entonces aquella persona nos hizo ver que era necesario que nosotros nos mantengamos en la fe, que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya
presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Estos hermanos se presentaron con este problema. Algunos falsos maestros se habían introducido en la iglesia y habían convencido a los hermanos de Gálatas que tenían que hacer las obras de la ley. Porque si ellos no cumplían con las obras de la ley, entonces su fe no era una fe auténtica y entonces sus almas se verían en el peligro de ser perdidas. Los hermanos regresaron a esos viejos fundamentos, a esas viejas prácticas, pensando que sus obras podrían de alguna forma contribuir para su salvación. Ahora, esto es obra también del trabajo de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ministros y de alguna forma se filtran dentro de las iglesias y empiezan a cambiar la doctrina de Cristo por prácticas de hombres. Según a los Corintios 11, 14 y 15 nos dice al respecto. Entonces, muchas veces Satanás usa a otras personas para poder influenciar en cuanto a nuestra doctrina y así ver nuestra doctrina afectada, cambiada y nuestra fe empieza a dudar si realmente somos salvos, si realmente solamente con el hecho del arrepentimiento y la fe es suficiente para gozar de la salvación eterna. Estos hermanos de Gálatas se presentaban con esos problemas. Capítulo 5, versos 7 al 8 en Gálatas, dice de la siguiente manera: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Y si no procede de quien os llamó para su gloria eterna, entonces ¿de quién procede? Definitivamente, esta doctrina o esta enseñanza venía de aquellos agentes de Satanás. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que creemos y de tener seguridad en nuestra salvación. Debemos estar completamente seguros que desde que nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, gozamos salvación eterna y que nadie podrá separarnos de las manos de nuestro Dios. Podemos ver que también en el creyente busca que su fe flaquee. Y cuando hablamos aquí de fe, ya no estoy hablando de la fe salvadora, sino que estoy hablando de la confianza que podemos tener en Dios. Muchas veces Satanás nos hace temblar, nos hace dudar de que Dios realmente pueda ayudarnos. Podemos ir al libro de Santiago. Si usted me acompaña a Santiago, capítulo 1, verso 6, dice de la siguiente manera: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A veces nosotros venimos y ponemos a nuestro problema, nuestra carga en las manos de Dios a través de la oración. Pero después de terminar nuestra oración, nos levantamos con cierta incertidumbre, dudando, pensando, ¿será que realmente Dios puede ayudarme en este problema? O a veces hemos orado y buscamos hacer algo para ayudar a Dios y que pueda Dios entonces responder nuestra petición. A veces la respuesta de Dios no es precisamente como nosotros habíamos pedido y vemos que empieza a tornarse algo diferente a lo que habíamos pedido y entonces pretendemos ayudar a Dios para que salga la petición como nosotros habíamos dicho y entonces Dios no se vea como alguien que no cumple con su palabra. A veces nosotros somos tentados en nuestra mente para que nuestra fe flaquee y entonces empecemos a dudar. ¿Será que Dios tiene el control de todo? Definitivamente.
Actualmente estamos viviendo una pandemia y muchas personas están muriendo. Yo creo definitivamente que Dios tiene el control de todo, y si Él permite, entonces sufriremos, pero si Él permite también saldremos victoriosos. Mi fe está puesta en que Dios quiere lo mejor para mí, y tal vez en sus planes está que ese sea nuestro último momento de vida, y lo cual es correcto. Job le dice a su esposa: si de Dios hemos recibido bienes, no recibiremos los males. Sabemos que Dios es soberano y nuestra fe está puesta ahí. Y yo sé que Él tiene cuidado de sus hijos, y estoy muy seguro que meterá sus manos para salvar la vida de sus hijos. Ahora, nuestra fe tiene que ser firme y no debe titubear en ningún momento. Nosotros debemos estar seguros que Él está con nosotros, y sea cual sea nuestro destino, es lo mejor, porque Él tiene un plan perfecto. Entonces, nosotros tenemos fe en Dios y debemos mantener una fe. Cuando nosotros pedimos, no solamente por salud, a veces por el trabajo, a veces por nuestros hijos, debemos tener confianza en que Dios actuará en su tiempo. Satanás a veces busca actuar en nuestra mente y decir: ya tardó Dios, como que no ha cumplido tu petición, tal vez no te escuchó, o tal vez está ocupado en otras cosas y no ha podido cumplir tu petición, y cosas por el estilo. Dios te abandonó, Dios no tiene compasión de ti. Satanás puede trabajar en nuestra mente de muchas formas, intentando hacer que nuestra fe flaquee. Por eso Santiago nos exhorta y dice que nosotros no debemos dudar, sino pedir con fe. Cuando nosotros vengamos en oración, no dudemos nada, dice el texto, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor demanda de nosotros que tengamos fe, y a veces perdemos en ese campo de batalla que es la mente. Le lleva a quejarse de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Nosotros vamos al libro de Job, capítulo 2. Podemos ver a Job desde el verso 8, enfermo, rascándose con un tiesto. El tiesto es un pedazo de barro. Dice el verso 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y ahí podemos ver cómo Satanás, o mejor dicho, los espíritus o huestes espirituales de maldad de Satanás, influencian en la mujer de Job. Y la mujer a su vez trabaja en la mente de Job, diciéndole: bueno, estás enfermo, has perdido todo, y todavía mantienes tu dignidad, retienes tu dignidad. Lo mejor que puedes hacer es maldecir a Dios y ya morir, deja de sufrir. Y entonces Satanás nos lleva a quejarnos en contra de Dios. Aquí la mujer de Job definitivamente ya había perdido la batalla y se encontraba quejándose de lo que Dios había hecho. Job mantiene firme su fe, y entonces podemos ver la respuesta de Job cuando él se ve tentado. Y dice el verso 10: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces nosotros tenemos que aprender a resistir en el campo de batalla. Cuando Satanás quiere invitarnos a quejarnos en contra de Dios, a presentar oposición, manifestar nuestro enojo, manifestar que no estamos de acuerdo. Y es que muchas veces podríamos estar en desacuerdo con lo que está pasando,
A veces podríamos decir, Señor, ¿por qué has permitido todo esto? Entonces nosotros tenemos que mantener una mente íntegra, tenemos que mantener nuestra fe y confianza en Dios, en que Dios ha tomado las mejores decisiones. Y entonces llevar a tener un corazón de aceptación, un corazón que acepta la voluntad de Dios, un corazón que alaba a Dios en todo momento de la vida. Más adelante Job dice, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Nuestra mente lleva a que nosotros nos quejemos de Dios, pero también nos lleva a la pereza espiritual. Satanás muchas veces intenta convencernos de que hay tiempo para que hagamos las cosas que tienen que ver con Dios. Podemos llevarnos una fe, una vida cristiana light, menos apresurada, menos presionada. ¿Por qué tenemos que dejar las cosas de golpe? Por ahí yo escuchaba el consejo de una persona que se dice cristiana y decía, pues un homosexual que llega a los pies de Cristo, pues debe dejar su pecado poco a poco. Tal vez antes era promiscuo y tenía muchas parejas, pues puede ir dejando y quedándose con una pareja y luego ir dejando el homosexualismo poco a poco. Ese tipo de pensamiento perezoso, que no hay prisas por cambiar, que las cosas de Dios pueden esperar poco a poco, irlas realizando. O por ejemplo, cuando hay algún evento en la iglesia y podemos dejar las cosas a lo último, total, a última hora vemos cómo la hacemos. Siempre hemos salido adelante. ¿Por qué apresurarnos? ¿Por qué esforzarnos desde ahorita si todavía faltan algunos meses? Pereza espiritual nos lleva a hacer las cosas de Dios pues a la ligera, hechas a prisa, no bien trabajadas. También la pereza espiritual se puede ver a la hora de tener disciplina de estudio bíblico. Puede ser que Satanás nos ha llevado a postergar nuestro estudio y decimos, a partir del próxima semana, próximo mes, próximo año, empiezo a levantarme a buena hora para tener mi estudio devocional. No he podido tener tiempo de oración porque eso de orar mucho tiempo, pues como que no se me da. Y entonces, poco a poco me voy a ir acostumbrando. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, aquí la palabra de Dios me lleva a aprovechar bien el tiempo, y más cuando los días son malos, como estos días que estamos viviendo, en que son verdaderamente malos y que necesitamos esforzarnos. Esforzarnos, ya no podemos dejar el hecho de que tengamos la obligación de evangelizar. Tal vez estamos limitados ahorita en nuestros hogares, pero tenemos que idearnos la forma de poder evangelizar a otros. Tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, no podemos seguir postergando las cosas, dejándolo para después. La pereza no es algo que proceda de Dios, porque el plan de Dios es que nosotros seamos prestos para hacer su plan, diligentes, que busquemos a Dios, que hagamos compromisos de estudiar la palabra de Dios y que no nos sigamos postergando, hagámoslo ya, seamos diligentes. Satanás busca trabajar en nuestra mente, es decir, no tenemos prisa. ¿Para qué apresurarnos? Entonces, en ese campo de batalla, a veces nosotros perdemos la guerra. Y es necesario que nos estemos esforzando. No podemos seguir siendo perezosos espiritualmente. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es un recurso que no lo podemos recuperar. El tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo es más importante que el dinero, porque el dinero, pues, podemos esforzarnos y recuperar nuestras pérdidas, pero el tiempo no se puede recuperar. Entonces, es necesario que nosotros veamos lo importante que es aprovechar el tiempo. No seamos perezosos. Luego también, Satanás nos lleva
a ser inconstantes. Nos lleva a ser inconstantes, personas de doble ánimo. Santiago nos habla al respecto. Si nosotros vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos nosotros ser inconstantes. ¿Qué es ser inconstante? ¿Qué es ser de doble ánimo? Bueno, asumimos un compromiso delante de Dios y a mitad del camino, cuando vemos lo difícil que es seguir a Dios, pues decidimos dejarlo para otro tiempo. Decimos, bueno, no es mi tiempo. Eso es algo en donde Satanás constantemente nos ataca. ¿Por qué? Porque si dejamos las cuestiones tiradas, si empezamos una obra y la dejamos tirada, entonces estamos demostrando a los inconversos que realmente no nos apasiona a Dios, que Dios es algo que podemos dejar pausado y dejarlo para otro tiempo. Entonces, Satanás busca en todo momento que el creyente pierda esa batalla espiritual en la mente. Nosotros debemos ser esforzados, debemos estar luchando constantemente. No debemos ser entonces perezosos, ni tampoco tener doble ánimo. Los compromisos que hacemos con Dios debemos persistir en ese compromiso. Nos aleja de la comunión con nuestros hermanos y ese es otro también ataque de los predilectos de Satanás. Satanás busca a nivel mental que nosotros veamos todos los defectos que tienen nuestros hermanos y también nos convence de que nosotros somos los que debemos hacer algo para cambiar a nuestros hermanos y empezamos los conflictos entre nosotros, o nos hace ver que nuestro hermano realmente no nos aprecia y que nos está haciendo gestos, o que nuestro hermano busca de alguna manera dañarnos y empiezan los conflictos en el hogar cristiano. Vamos a Colosenses 3:13, dice de la siguiente manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ahí hay un mandato de parte de Dios que dice, así como Cristo perdonó nuestros pecados, y vaya que nuestros pecados eran graves, tan graves que nos ha condenado al infierno. De la misma forma en que Cristo nos ha perdonado, nosotros perdonemos aquellas pequeñas ofensas de nuestros hermanos. Y yo sé que a veces es difícil, a veces es una carga que tenemos. Y decimos, ¿cómo voy a perdonar a mi hermano si mi hermano no ha tenido consideración de mí? Yo mismo he pensado así en algunas ocasiones. Pero Dios me ha llevado a entender que tengo que aprender a olvidar. Tengo que aprender a olvidar aquellas ofensas. Tengo que recordar las cosas buenas que han hecho conmigo. Pero también tengo que tener una mente muy ligera que olvida las ofensas que otros me han hecho. Entonces, aquí la instrucción es esa. Satanás no llegue a permear nuestra mente, que no llegue a contaminar nuestra mente, porque cuando logra contaminar nuestra mente, entonces empezamos a ver aquellos defectos de nuestros hermanos, se nos olvida que nosotros mismos tenemos defectos, se nos olvida que nosotros mismos hemos sido perdonados y empezamos a atacarnos unos a otros. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque hay que recordar en primer lugar que tenemos que dar un buen testimonio. En segundo lugar, lo que debe reinar siempre en nuestra vida es el amor. Y la muestra de que somos discípulos de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. Así que es un compromiso delante de Dios, es una responsabilidad. Y que en vez de pelear con mi hermano que considero más débil, porque a veces solemos pensar eso, porque cuando nos atrevemos a hacer guerra en contra de nuestro hermano, es porque creemos que somos mejores. Muchas veces juzgamos a nuestros líderes, decimos yo lo hubiese hecho así, yo hubiese hecho esto, es que el pastor no sabe cómo hacer estas cosas, él realmente no tiene un corazón humilde, y podemos pensar muchas cosas de nuestros líderes,
muchas cosas de nuestros hermanos, y entonces estamos diciendo entre líneas que nosotros somos mejores, que somos superiores, y que hasta Dios pudiese usarnos para apoyar a nuestro hermano. Debemos tener humildad, porque también nosotros somos pecadores y también tenemos defectos. Entonces tenemos que tener en nuestra mente que no somos tan fuertes a veces como pensamos. Y si somos fuertes, entonces nuestra actitud, en vez de armar guerras y problemas, debiese ser soportar, cargar a nuestros hermanos, como aquel soldado que es herido en batalla y necesita que su compañero meta el hombro bajo su brazo y lo cargue y lo ayude a salir del campo de batalla. Nosotros tenemos que ser colaboradores unos con otros y no estar peleándonos unos a los otros, porque eso es algo que avergüenza al pueblo de Cristo. Es así que Satanás trabaja con el creyente buscando desacreditar el cristianismo. Nosotros tenemos que ser hábiles y estar atentos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la forma en que trabaja Satanás a nivel mental en el creyente. Ahora, en el incrédulo, tiene un propósito muy claro: nublar su entendimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos presentando el plan evangelístico, Satanás busca que la mente del inconverso no le resplandezca la luz del evangelio y busca a veces confundirlo o a veces crear conflicto a la hora de testificar cuando surgen preguntas que sabemos que nosotros pensamos diferente a ellos, pero nos vamos tras el conejo y empezamos a discutir con la persona en vez de evangelizar, y esas son las formas en que Satanás logra influenciar, y en vez de presentar el evangelio terminamos discutiendo con la persona, y eso es algo incorrecto. Dice capítulo 4 verso 4 2 Corintios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás busca que no resplandezca la luz del evangelio. Y ellos tienen de alguna forma entenebrecido, oscurecido el entendimiento, y pueden ser sabios en las cosas terrenales, puede ser un científico prominente, pero en la cuestión del evangelio no se puede discernir con la mente humana, sino que tiene que ser discernido con el espíritu. Y a veces una persona tan sencilla, con poca preparación intelectual académica, puede entender perfectamente la palabra de Dios a comparación de un académico, porque el estorbo es un estorbo espiritual. Satanás nubla la mente de los inconversos para que no resplandezca la luz, y también la mente de aquellos cristianos carnales, los cuales tienen que beber leche todo el tiempo, porque no tienen la capacidad todavía de entender la palabra, porque no han querido abandonar su pecado, porque quieren seguir viviendo una doble vida. Y entonces es necesario que nosotros entendamos que el inconverso tiene la mente nublada, sus ojos están cegados y no pueden resplandecer la luz del evangelio, y tenemos que presentar entonces el evangelio con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4, 17 al 19: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vemos otra vez que este grupo de hermanos andaban como aquellos inconversos, pensando en cosas pasajeras, y no estaban fijándose en las cosas de Dios realmente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Esto es producto de una mente entenebrecida. Entonces nosotros, hermanos, debemos procurar mantener una mente activa, y cuando testifiquemos, tener en cuenta que se libra una gran batalla a nivel de la mente,
y que así como nosotros nos esforzamos para que aquella persona entienda el Evangelio y deposite su fe en Cristo, también hay huestes espirituales de maldad buscando que esa persona no se arrepienta de sus pecados y que no le resplandezca la luz del Evangelio. De tal forma, hermanos, que nosotros tenemos que ser entendidos a la hora de presentar el Evangelio, entendidos a la hora de vivir, de actuar, de tomar decisiones, buscando en todo momento presentarnos en santidad, presentarnos viviendo una vida que honra y glorifica a Dios, no caer en las trampas de Satanás que busca hacernos dudar de nuestra salvación, que busca que nuestra fe titubee, o esa idea de Satanás o esa estrategia de trabajar en nuestra mente para que nuestra mente también esté nublada y no entendamos el Evangelio, no, porque no tenemos una vida realmente de santidad. Tenemos que buscar no caer en los pleitos entre nosotros, tener firmeza, sabiendo que Satanás busca sembrar discordia en las iglesias y entonces no voy a contribuir a la labor de Satanás. También tengo que ser una persona dispuesta al Evangelio, dispuesta a mi comunión con Dios y no perezoso en las cosas de Dios, constante en mis compromisos, para que el nombre de Dios sea alabado y no sea vituperado, que no sea por nuestra causa. Es así que Satanás tiene dos objetivos diferentes. En el caso del creyente, desanimarlo, alejarlo de la comunión con Dios, mantener un cristiano carnal. En el caso del incrédulo, que no se salve. Pero también hay un daño colateral cuando logra su objetivo con el creyente. Cuando el creyente se desanima, cuando el creyente es un creyente carnal, no podrá llegar el Evangelio a los que le rodean. Así que seamos sabios en todo momento. Vamos a tener una palabra de oración para terminar nuestra lección el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Padre. Danos sabiduría para no caer en la trampa de nuestro enemigo. Padre, que en todo momento podamos presentarnos como obreros fieles, como creyentes fieles, que llevan tu evangelio con presteza. Padre, danos sabiduría. Padre, danos amor por las almas y por amor unos por otros, Padre, para que la paz se mantenga en nuestra congregación. Te pido por mis hermanos, tú cuides su salud, tú estés con ellos, Padre, fortalezcas y proveas en todo momento. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos viendo entonces en la próxima escuela dominical. Tendremos una clase más acerca de la doctrina de Satanás y estaremos pasando ya a un material nuevo. Así que vamos a estar orando unos por otros y estar estudiando para poder terminar también este tema. Dios les bendiga, hermanos.